Hola, sean bienvenidos a esta serie de videos en donde estaremos haciendo una guía de los comandos y conceptos básicos que todo usuario que pretende ser administrador de sistemas tipo Linux debe conocer. Veremos algunas referencias a comandos de uso común, los comandos esenciales que son utilizados en el día a día dentro de este tipo de ambientes. Iremos haciendo una proyección hacia comandos más avanzados, hacia conceptos que puedan llevarlos a resolver o administrar en este punto sistemas de una forma más eficiente. Centraremos este curso en este tipo de comandos. Vamos a iniciar con los comandos que hacen referencia a información de archivos o operación sobre archivos. Después estaremos haciendo una revisión sobre los comandos que hacen o que nos permiten operar sobre directorios, operar sobre procesos, operar sobre permisos. Esa sería la guía o la referencia para este tipo de videos. Haremos una lista bastante amplia tratando de cubrir todos los conceptos que como administrador de sistemas ya con 10 años de experiencia pues me ha tocado vivir. Entonces partiremos en este punto con uno de los sistemas operativos de uso común, o sea, de lo que normalmente se utiliza en infraestructuras tipo Linux, que podría ser Ubuntu, pero también haremos algunos ejemplos sobre Red Hat o derivados. En este caso puede ser un Oracle Linux, puede ser un Fedora, que también tendrán esa distinción en algunos conceptos que abarcaremos sobre este tipo de videos. Los comandos que estaremos revisando sobre estos videos pues aplican para todas esas distribuciones que hemos mencionado hasta el momento y pues bueno, pasaremos a la práctica con ejemplos claros, precisos y que cualquier persona, o sea, personas con conocimientos o personas que vienen comenzando en este ambiente, en este mundo del software libre, el mundo de administración de sistemas con ambientes tipo Linux. Aquí partiremos sobre ese tipo de conceptos y bueno, nos enfocaremos en explicar todo a nivel de detalle. El primer comando con el que comenzaremos es el comando, uno de los comandos esenciales que nos va a permitir listar toda la información dentro de un directorio. Vamos a ver algunos de los flags más importantes de este comando y bueno, las formas más sencillas de utilizarlo. En los Linux, pues en este punto ustedes encontrarán algunas guías que hablarán sobre los flags o las opciones que nos permiten ejecutar los comandos. Estas serían pues las opciones o las flags que podremos implementar. Y en este caso, esas opciones pues nos darán algunos resultados en específico. Bueno, iremos haciendo algunos ejemplos para clarificar todos esos conceptos. Y bueno, partiendo en este caso con el primer comando que vamos a estar utilizando, que en este punto sería ls. ls es básicamente la opción que nos permite listar. En este punto vemos como referencia los contenidos que están dentro de este directorio. Aquí podríamos ver toda la información sobre este tipo de archivos y para ello pues tendríamos que hacer referencia a las opciones que tenemos disponibles. En este punto pues podríamos listar toda la información partiendo de la opción L. Con la opción L, pues nosotros vamos a tener en este caso la información a detalle de los archivos, partiendo con el tema de los permisos, partiendo o teniendo como referencia información del usuario, propietario de los archivos, el grupo propietario, la fecha en la que este fue creada y en este punto el tamaño, en este caso, de los archivos en disco. Aparte de eso, podríamos utilizar otro tipo de opciones y estas pueden ser combinadas, ya sea de forma separada o en este caso pueden ser utilizadas en una sola lista de opciones. En este punto podemos ver que a diferencia de la salida de utilizar ls únicamente con el formato list que nos muestra en pantalla, lo que sería en un formato de tabla los permisos en este caso los permisos de cada uno de los archivos que son parte de este directorio. A diferencia de este,
utilizando la opción L con A, básicamente nos muestra, aparte de eso, archivos ocultos. En este punto podemos mencionar que los archivos en los sistemas operativos tipo Linux pues se ocultan utilizando un punto previo al nombre del archivo. Si yo quisiera crear, en este caso, un archivo, puedo utilizar el comando touch, del que profundizaremos más adelante, y yo le podría decir que, bueno, en este caso sería un archivo, básicamente lo que estaría creando en este punto, pero aquí sería un archivo de uso común. Si yo quisiera, en este caso, ocultar este archivo, le tendría que poner un punto al inicio del nombre. Con esto ya tendríamos la información lista, y si vemos en este caso, eh, utilizando el comando ls sin ningún tipo de opciones, vemos los archivos, en este caso sin ningún tipo de propiedades o información adicional. Pero en este caso también, si utilizamos el comando ls con la opción L, veremos que tampoco vemos la información referente a el archivo que acabamos de crear. En este punto, si acompañamos el flag L con la opción A, podríamos tener este tipo de información. Aquí ya estaríamos mostrándole al usuario final lo que sería, en este caso, archivos ocultos. Como referencia se podrán preguntar qué son este punto y dos puntos que siempre estarán dentro de los directorios de los sistemas operativos tipo Linux. En este punto, estas opciones no hacen más que una referencia al directorio actual, que vendría siendo este punto, del cual hablaremos un poquito más adelante en las rutas relativas y absolutas, y el punto punto, que haría referencia a, en este caso, un directorio superior. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, estas opciones con un comando que hablaremos más adelante, estaríamos desplazándonos sobre este tipo de opciones. Y eso ustedes lo van a encontrar de manera permanente dentro de los directorios a nivel de sistemas operativos tipo Linux. También en este caso hablaremos de otras de las opciones que nos permitirán listar información de los componentes que son parte de este directorio. Por ejemplo, veamos una opción, en este caso con el comando dir, que nos permitirá a nosotros crear directorios con una parametrización bastante sencilla. Vamos a darle el nombre, y si nos vamos a este directorio, veremos que no tenemos nada. Para ejemplificar esta opción, vamos a crear un archivo, vamos a crear dos archivos. En este punto podríamos utilizar esta nomenclatura. Hablaremos un poco más adelante de estas opciones que nos permiten a nosotros crear diferentes opciones con este tipo de argumentos. Vamos a clarificarlo un poco más adelante. Vemos que aquí hemos creado tres archivos, y para desplazarnos, como les mencionaba, a un directorio anterior, utilizaremos el comando cd, que este será el de uso común para movernos a través de directorios dentro del sistema de archivos de los Linux. En este caso vemos que aquí estamos en un directorio arriba, y vemos que aquí tenemos información sobre los archivos, y en este caso el directorio que acabamos de crear. Para ejemplificar un poco, veremos acá el detalle sobre los archivos. Si ven, pues en este caso se acompaña de un indicador a nivel de colores, que bueno, este color, dependiendo del tipo de configuración que tengan dentro de su terminal, pues podría ser diferente. Aquí el color azul me indica que esto es un directorio. Aparte de eso, si utilizamos el flag L, podemos ver que en los permisos siempre habrá una opción o una letra con la que iniciarán los permisos o los indicadores de permisos, que nos definirá el tipo, o nos indicará en este caso el tipo de componente que es, sea un directorio, sea un archivo, o en este caso sea un enlace simbólico, del que hablaremos un poco más adelante. Teniendo esa información, lo que quisiéramos ejemplificar en este momento sería la opción R mayúscula. Con la opción R mayúscula dentro del comando ls, nosotros podríamos listar
la información de, en este caso, los archivos en su fase inicial. Aquí vemos que listamos sin ningún tipo de formato los archivos dentro de la carpeta base, o en este caso del directorio donde estemos posicionados, y va a listar también información o los contenidos de los subdirectorios que estén dentro de la ubicación en la que estemos posicionados. Entonces podríamos mezclar esta opción con otro tipo de flags. Lo podríamos hacer sin ningún problema. Aquí podemos ya darle formato y vemos que nos muestra los componentes que son parte del directorio raíz, y aparte de eso los subdirectorios con sus respectivos componentes. Esa sería una de las formas más sencillas para trabajar con LS, obteniendo información sobre permisos. ¿Qué es importante saber? Que cada uno de los comandos que ustedes utilicen a nivel de sistemas operativos tipo Unix, en este caso también los Linux, tendrá este argumento o las opciones para indicarnos el manual de ayuda, las formas de uso. La opción --help básicamente nos mostrará una ayuda rápida sobre las opciones, sobre los argumentos que permite, en este caso, el comando en uso. Aquí podemos ver que la primera opción es el flag A, que su forma corta sería lo que estamos viendo acá, y la forma completa o una forma basada en palabras, básicamente para que sea más fácil de entender, tendría los mismos resultados. Si bien hacemos el ejemplo, yo podría utilizarlo así, o en este caso podría utilizarlo de esta forma. El resultado será igual. Se utilizan las abreviaturas para una mejor o un mejor trabajo, una forma más eficiente de ejecutar los comandos con sus respectivas opciones. Aparte de eso, pues vemos que hay muchas opciones que podemos probar haciendo uso de los ejemplos que estamos viendo. Podríamos ver por llamarlo de una forma los tamaños en bloque de cada uno de los archivos. Podríamos ver los componentes importantísimos que serán los tamaños de los archivos en este caso, para una mejor comprensión en cuanto a la salida. Esta opción H nos permite una mejor legibilidad en este caso de los archivos. Si lo ejemplificamos por acá, podríamos poner LH y veríamos que este tipo de archivo pesa un promedio de 4 kilobytes. Si tenemos en este caso archivos más grandes, vamos a posicionarnos por acá y veríamos en este caso el tamaño un poquito más claro de lo que serían los componentes que tenemos en esos directorios. Podríamos ver que está dado en megabytes, podríamos ver que están dados en kilobytes, y si tuviéramos en gigabytes, pues eso pasaría de ser una M a una G. Con eso pues ya tendríamos información de los archivos y sus, en este caso de los directorios y sus archivos en este punto. Ya con esta opción podríamos tener un mayor detalle de cuánto espacio en disco están cubriendo este tipo de archivos. ¿Qué otras opciones serían importantes de conocer? Bueno, podríamos utilizar la opción S mayúscula dentro del comando ls para tener información del detalle, o que nos pueda ordenar en este caso la información o la salida de un tamaño mayor a menor. En este punto va a ordenar los archivos, o va a parametrizar los archivos posicionando el de mayor tamaño, en este caso como primera opción. Haciendo mezcla de las opciones que hemos estado trabajando, podríamos utilizar la opción H para poder tener una legibilidad más fácil de comprender para nosotros como humanos, diciéndonos, bueno, que aquí tenemos esta cantidad de archivos, tenemos un total de 243 megabytes, y el tamaño, el archivo de mayor tamaño es este video, con en este caso 64 megabytes. Con esto pues ya podríamos verlo de esa forma. Podríamos utilizar la opción S minúscula, que también nos mostrará aquí en una columna inicial
el tamaño de, en este caso, los archivos que están dentro de este directorio en el que estemos posicionados. Esas serían algunas de las opciones más prácticas dentro del comando ls. Ustedes pueden profundizar un poco más sobre las opciones que están dentro de la ayuda y aquí pues hacer una prueba de cada una de esas salidas que nos podría proporcionar cada una de estas opciones. Con esto pues estaríamos cerrando este bloque para lo que sería el comando ls con sus respectivas opciones. Espero que el video haya sido de utilidad y pues nos veremos en una siguiente entrega. Saludos.